y a la convocatoria que pudiéramos tener al Pleno del Senado para sesionar sobre esto. ¿Por qué lo comento? Entendemos que tiene la mayoría parlamentaria el grupo parlamentario de Morena con sus aliados. Pero lo que sí no podemos aceptar es que la convocatoria a comisiones, por ejemplo la del lunes, de último momento, por la razón que fuese, se cambie, y esto en ocasiones se presenta. Lo que debe ser es la excepción, no una regla, y por eso lo quiero poner aquí, para pedirles a los presidentes que cuando se citen a las comisiones de puntos constitucionales, estudios legislativos, podamos tener la certidumbre de que si se citó es porque se va a tener. ¿Por qué lo digo? Muchos de aquí pues son de muchos estados de la República. Seguramente ya venían en vuelo cuando se dieron cuenta que se suspendía la comisión. O muchos venían en carretera cuando ocurrió lo mismo. Entonces, pedirles esa gentileza de ser más serios en las convocatorias y no estarlas variando. Y respecto del orden del día del Pleno, entiendo y festejo, coordinador, que hayan matizado la propuesta que se hizo en base a la que nos están en este momento circulando, matizado, quitando lo de la convencionalidad, quitando la modificación al primero constitucional, que era una locura regresiva. Festejo. Hay que estudiar en este momento a fondo esta propuesta que nos están entregando en este momento, pero lo que sí es muy importante es tener certeza plena de cuándo estarían pensando que este asunto se vaya a tratar en el Pleno. Si estarían pensando si esto se aprueba la siguiente semana, si estarían pensando que fuera la próxima. ¿Por qué razón lo digo? Porque es una reforma constitucional. Y yo lo que le pediría, en este caso al coordinador, que además es parte de la comisión del grupo parlamentario mayoritario, es que cuando se trate de reformas constitucionales tengamos plena claridad respecto del día que se fuera a abordar, para que no resulte que pensando entonces que no va a ser el día de mañana, algunos compañeros no estuviesen en esa sesión y de repente sí se metiera el día de mañana el dictamen a discusión. Entonces, tener esa gentileza también y esa claridad de cualquier iniciativa, esta u otra, de llegarse a aprobar, poder tener la claridad, la puntualidad de cuándo se estarían proponiendo a discusión en el Pleno del Senado. Gracias por su tiempo, presidentes. Sí, si me permite, sí. En un momento le doy la palabra al senador Adán. Nada más quiero hacer una precisión. Tiene razón el senador Marco en lo que corresponde a los tiempos. Tuvimos que prorrogar 24 horas la semana pasada la Comisión Unida que estaba citada. Esta semana, perdónenme, ya ven que como dijo el clásico, me estoy haciendo viejito. Bueno, pero se hizo, y doy la razón, porque nos comunicaron muchos senadores y senadoras que no podían estar presentes. Tal vez, y reconozco que debimos haber dicho la causa por la que se estaba pidiendo que se prolongara 24 horas. Pero yo coincido, senador Cortés, en que debemos darnos los tiempos. Esta sesión, la que estamos celebrando ahora, está, por supuesto, en el 139 de nuestro reglamento como extraordinaria, pero estoy seguro que vamos a ser mucho más cuidadosos, como lo estamos siendo y lo estamos demostrando con esta iniciativa que está llegando y que estamos procesando en comisiones, ¿verdad? Entonces, tiene la palabra el señor senador Adán Augusto López Hernández. Muchas gracias, presidente. Pues, digamos que entiendo la preocupación del senador Marco Cortés. Nada más le recuerdo que en lo que va de esta legislatura nunca hemos sesionado de la manera en que usted dice, ni pensamos hacer. Se la voy a poner fácil. Si nosotros quisiéramos hacerlo, pues bastaría con que nuestros 86 senadores que integran, digamos, el bloque mayoritario, como dicen ustedes, donde están los compañeros senadoras, senadores del PT, del Partido Verde, y desde luego de Morena, y alguno que otro compañero aliado, acudiéramos a la sesión. No es esa nuestra intención. Que cada quien se haga responsable por la asistencia de sus senadores, de sus senadoras, porque al rato me van a decir que en la pasada votación constitucional pues no llegaron dos senadoras porque las encerraron o porque las llevaron a declarar o a defender al papá o a la mamá. Se lo digo con todo respeto. Y también para que deje usted de preocuparse. Yo le apuesto doble contra sencillo que mañana pues está citada una sesión, creo que a las 12 o a las 11 del día.
Y desde luego, si conoce algo de técnica legislativa, que creo que sí la conoce, pues se podrá dar cuenta que será imposible que se discuta el dictamen que hoy se vote en esta comisión. Así que seguramente la semana próxima estará ¿Perdón? ¿Y en otra sesión más tarde, no? No. Si me deja terminar de hablar. No, los albazos se murieron cuando se murió el viejo régimen, el PRIAN. Es más, les voy a contar una anécdota, porque para algunos de ustedes es un referente histórico de un político a la antigua del viejo régimen, el desaparecido maestro Lamadrid, el maestro Lama. Algún día lo fueron a ver compañeros de la CNC, preocupados porque los compañeros de la CTM habían hecho una propuesta para una reforma constitucional y eso iba a acabar con el aparato productivo y el campo. Y le dice, ay, compañerito, no se preocupe, es solo un decreto. Pues sí, pero es un decreto que está acabando con todo. Y le dice, mire, compañerito, ¿sabe cuál es la solución? Un decreto se remedia con otro decreto. El problema para ustedes, senador Cortés, es que yo veo cuando menos 50 años en que sea posible que ustedes tengan una mayoría calificada para revertir una reforma constitucional del talante de las que ahora se han aprobado en esta legislatura. Mucho tiempo fuimos compañeros senadores, y yo siempre la considero a ella como una gente que sabe cumplir sus acuerdos y sus compromisos. Espero que también ella me considere de la misma manera. Yo sostengo que nosotros no tenemos o no teníamos intención de que este asunto se discutiera y se votara mañana en el Pleno. Me llamó Manuel Velasco indicándome que había mandado una petición formal y además, y hay aquí un senador del grupo parlamentario del PRI que platicó conmigo, me llamó el coordinador parlamentario del PRI también en el mismo sentido. Y si eso significa, si recapacitar significa que no cumplo mi palabra, acepto el señalamiento, pero vamos a atender la petición de los senadores. Gracias, senador Adán Augusto López Hernández. Ahora corresponde para hablar a favor el turno de la senadora Juanita Guerra Mena. Sí, con el permiso de la presidencia, gracias. Compañeras, compañeros senadores, han destacado en diversos criterios que se han sostenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tradición constitucionalista de este tema específico. Y quiero decirlo así, he escuchado en la narrativa de cada uno y con respeto a las y los senadores de diferentes grupos parlamentarios, no solo de la oposición, que señalan los amparos, pero lo señalan de una forma cuando a su conveniencia así lo refieren. Yo les quiero decir que en el amparo de revisión, el 170 del año 98, en el juicio de amparo, que no comprende la impugnación de las reformas constitucionales. Otra controversia constitucional, el 82 del 2001, la improcedencia del control de las reformas constitucionales. Estamos hablando que en el 2016, en el amparo 8 y el amparo 9, la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales. Una contradicción de tesis en el 105, diagonal 2021, cuando en un juicio de amparo se reclama alguna adición en el tema de la reforma de la Constitución, generando el respeto al contenido material. Por ello, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. Lo anterior, señoras, señores senadores, compañeros, ¿por qué las reformas constitucionales han sido realizadas y emitidas por un poder reformador? Así como decimos Suprema Corte de la Justicia de la Nación, también nosotros somos un poder del Estado mexicano y dentro de la división de los tres poderes somos del poder reformador, cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Y esto lo decimos muy claramente. Nuestro trabajo el día de hoy es legislar para que otorguemos certeza a nuestro texto constitucional y reafirmemos la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o las reformas en nuestra Carta Magna, específicamente sobre la reforma judicial. Por ello, quiero decir un poco en tema, porque lo han señalado en otros aspectos mis compañeros legisladores, la historia, el por qué fue los sentimientos de la nación, por qué fue el derecho en el tema del poder constituyente y permanente del mandato, al reformar la supremacía constitucional, el respeto de la soberanía del poder legislativo. Ello desde Morelos, desde los sentimientos de la nación. Y podemos así argumentar y decir desde la Constitución del 1824, la del 36, la del 43, la de 1857 y la de 1917. Hemos modificado también en el 1921 y por conducente también en el 2016 y hasta también 700 reformas de la Constitución de 1917.
1917. Y por ello, también los que somos estudiosos de derechos, sabemos cuál es la pirámide de Kelsen. ¿Saben ustedes? Conoce perfectamente cuál es esta pirámide en el cual sentido jurídico, que es un sistema jurídico mexicano. Por ello, por encima, y así como está la pirámide, primero es nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, subsecuente a ello, es los tratados internacionales, también las leyes federales o leyes generales y secundarias, las leyes ordinarias locales, los decretos, los reglamentos, las normas jurídicas individuales. Así está nuestro mandato constitucional. Es una ley suprema que nosotros, como Poder Legislativo, podemos reformar. Y también lo han señalado, hemos visto claramente cuáles son los artículos que sustentan este poder reformador. Y lo dicen muy claramente, para no repetir, en el artículo 39, en el 135, en el 133, compañeras, compañeros senadores, deben de ver qué magnitud tiene nuestra Constitución, por qué debemos sentirnos orgullosos, por qué desde sus orígenes no podemos igualarnos a otras constituciones en otros países. Se respeta, pero aquí en México se respeta la soberanía, se respeta el por qué ha decidido el pueblo mexicano quién tiene el derecho a ser gobernados. Y por ello, hoy en día tenemos una legitimidad, y esa legitimidad fue el día 2 de junio. La gente salió, eligió. Si hablan del porcentaje que ustedes quieren decir, tampoco lo tuvieron ustedes. Yo lo quiero decir claramente, cuando somos electos, y lo dijo una compañera senadora, somos 30 de las 32 entidades donde se eligió directamente, con un voto libre, directo y secreto, para que fuéramos hoy representantes con dignidad y con respeto. Así que no vengan a cuestionar, mejor vayan a trabajar a territorio, vayan a ver que la ciudadanía ha elegido un movimiento, y este movimiento somos los que estamos reformando y sobre todo dando cuenta que este poder judicial va a cambiar, porque eso ya no hay marcha atrás. El mecanismo se ha dado, la aprobación y la legitimación está aprobada por el pueblo de México. Hoy nos toca a las y los senadores, representantes populares, poder legislar en favor del pueblo de México. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Gracias, senadora Juanita Guerra Mena. Y Gracias. tiene el uso de la palabra para hablar en contra el senador Marco Cortés Mendoza. Muchas gracias, senador presidente. Yo quisiera hacer un respetuoso llamado a todas y todos ustedes, amigas, amigos, compañeros, a que actuemos y actúen, la mayoría, con mucha prudencia cuando se trate de una reforma constitucional. ¿Y por qué lo digo? Ayer se presenta una iniciativa. A mano alzada, las bancadas de Morena, PT, Verde se suman a la iniciativa. Reconozco que ya hoy el dictamen que se está poniendo aquí a votación va a ser distinto al que ahí se presentó, pero los compañeros y compañeras legisladores no la conocían, no la leyeron y ya estaban a favor de modificar el artículo 1 constitucional de los derechos humanos, de las garantías individuales. Reconozco que se quitó. Estaban a favor de sacar la convencionalidad de todos los acuerdos que tiene México suscrito con otros países. Ya se corrigió. Pero lo que no puede ocurrir es que así, simple, sin leerlo, a mano alzada, digan sí, solo porque lo están proponiendo. El Poder Legislativo debe revisar, debe analizar, debe darse tiempo. Y ese es el exhorto que yo les hago a todas y todos ustedes. Reconociendo que el dictamen, aún no compartiéndolo, ya está matizado. Ahora bien, dicho eso, ¿por qué estamos en contra en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional? Porque nosotros creemos que debe preservarse la posibilidad de controvertir cualquier reforma constitucional, de fondo y de forma. De fondo, si es regresiva en materia de derechos humanos. De fondo, si atenta contra personas en lo individual, en sus garantías individuales, como este caso a las y los trabajadores del Poder Judicial o a cualquier mexicano que pretenda tener un juez capaz, no solo popular, un juez que revise si tiene la razón o no la tiene, pero en base a su expertise, no a los compromisos con diversos grupos de interés. Y eso sí afecta la progresividad de derechos. De fondo, de forma, estamos en contra porque todo el proceso legislativo para nosotros fue desasiado y por eso lo estamos impugnando y por eso fuimos a la Corte y hay un proceso en revisión. Esto pareciera, y más esta anticipación de que siempre sí la vamos a votar mañana, que ya es un juego de vencidas. A ver si el Poder Legislativo hace primero la reforma
respecto de si la Corte resuelve la acción de inconstitucionalidad que presentamos y las controversias que se han presentado. Es un juego de vencidas. ¿Qué poder puede más y quién resuelve primero? Yo francamente eso lo veo mal, lo veo preocupante y lo veo peligroso. Quitarle a la gente el derecho de ampararse ante una reforma constitucional que afecte sus derechos humanos o sus garantías individuales es ir en contra de la progresividad que nuestro país ha suscrito en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y si nosotros aprobamos esta reforma, también le estamos quitando la posibilidad entonces a un gobierno estatal, a un gobierno municipal, de controvertir cualquier reforma que crea que al interés de su gente, de su municipio, de su estado, no le es conveniente. No quitemos el control de constitucionalidad. Amigas y amigos de la mayoría, el poder es peligroso, pero el poder absoluto es aún más peligroso. Úsenlo bien. Hoy lo tienen. Lo hayan obtenido como lo hayan obtenido, hoy tienen la... Senador Marco Cortés, ¿me permite consultarle si acepta una pregunta Sí, claro que la acepto. del senador Nomás Adán párenme mi Augusto reloj. López Hernández? Sí, claro, Claro hay que un sí. tiempo para la respuesta. Claro que de la 2 minutos, por favor. gusto. Adelante, señor senador López Hernández. Senador Cortés, sostengo, y se lo digo con todo respeto, que usted miente cuando dice que con esta iniciativa, con esta reforma, le queremos quitar a la gente, al ciudadano, el derecho de ampararse en contra de una reforma constitucional. Yo le diría o le preguntaría, ¿me puede usted mencionar una sola sentencia de amparo que haya sido concedida en contra de una reforma constitucional, que le haya sido concedida a una sola persona? Yo creo que no hay ninguna, porque precisamente en la ley del amparo está previsto que no procede contra la reforma constitucional. Entonces yo le preguntaría, ¿podría usted citarme una? Solo que hoy estamos en una Adelante, circunstancia en la cual no tenemos las firmas en diputados ni en senadores para que el control constitucional se dé. No, el control constitucional se dé a través de una acción de inconstitucionalidad legislativa. Y ante esta circunstancia y realidad, lo que tenemos y lo que dará la voz a todas y todos los mexicanos que en un 43% no votaron por esta mayoría, va a ser en mucho a través del amparo, que es el derecho del mexicano a poder defender cualquier afectación a sus derechos. Lo que nosotros planteamos es, no quitemos la posibilidad. Hoy tienen el poder, hoy tienen la mayoría, pero las reformas a la Constitución ahí quedan. Estoy dando respuesta. Las reformas a la Constitución ahí quedan. Por lo tanto, mi petición es preservemos esa posibilidad de tener un control constitucional, vía amparo, vía acción de inconstitucionalidad, vía de controversia, que pueda revisar el fondo y que pueda revisar la forma de una reforma. Sí, ¿con qué objeto, señor senador López Hernández? Una precisión que quisiera hacerle al senador Cortés. No hay diálogos en este momento y podría hacerlo en la parte de las rondas. Bueno, diría el A ver, clásico. continúe con su tiempo, señor senador Marco Cortés, para que termine su intervención. Si me hace. Concluyo diciéndoles, amigos, a ver, en el mejor de los ánimos, vamos a estar claramente y tenemos claramente posiciones distintas en muchos temas. Yo esperaría que los 6 años no fueran así. Encontremos temas en los que sí podamos coincidir, encontremos temas en los que sí podamos construir, pero desde el principio, y no nos enteremos pues que ya viene y va con todo y tratemos de construir en un proceso en los temas que más nos ocupan y nos preocupan. Y nuevamente, como lo dijo nuestra senadora Lupita Murguía, y concluyo, Sí. la mano del PAN y del grupo parlamentario está extendida para buscar construir en aquellos temas que coincidamos. Gracias, senador Marco Cortés. Tiene la palabra para rectificación de hechos el senador Adán Augusto López Hernández. Bueno, pues esperemos entonces que con Adriana Dávila o con Jorge Romero pues haya posibilidad de entendimiento. Mire, lo cierto es que no podemos preservar una posibilidad que hoy no existe. La ley de amparo es clara, no procede el amparo en contra de una reforma constitucional, pero entiendo parte de su discurso y retomo de la circunstancia. Entonces yo terminaría diciéndole, como citando al clásico, el político opositor, pues es él y su circunstancia, y por eso
Entiendo los señalamientos y la posición del senador Cortés. La circunstancia hoy es otra. Le toca hacer oposición. Gracias, presidente. Comentarle al pueblo de México que nos está viendo a través de las redes sociales, del canal del Congreso, que nos ve a través de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que estarán presentes también en esta discusión en nuestras asambleas informativas los fines de semana, en cada una de nuestras entidades federativas, porque mantenemos mucha cercanía con nuestras y con nuestros representados, con la gente que confió en nosotros, con la gente que votó por nosotros. Les quiero decir a todas ellas y a todos ellos que a mí en lo personal me encantan estos espacios porque ratifican nuevamente que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Voy a hablar de dos razones por las cuales esta doctrina se ratifica el día de hoy. La primera tiene que ver con este discurso que hemos escuchado hasta el cansancio sobre la mayoría calificada ficticia, la mayoría calificada que nunca debió ser. Yo quiero decirles que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. Y que les ganamos con sus reglas a pesar de que con las reglas de sobrerepresentación del 8% todavía disminuimos nuestro número de diputadas y diputados federales. Les ganamos con sus reglas, esas reglas que ustedes no quisieron modificar cuando Andrés Manuel López Obrador les propuso la reforma político-electoral en donde se pretendía, queríamos eliminar las figuras de los plurinominales, pero ustedes se encontraban en flojera o en huelga legislativa. Allí queríamos nosotros eliminar esas plurinominales y ustedes dijeron, no. Miren, ¿por qué decimos que son hipócritas también? Porque ustedes siempre le dijeron al pueblo de México que si nosotras y nosotros teníamos la mayoría calificada, íbamos a promover la reelección de Andrés Manuel López Obrador. No sucedió. Que íbamos a eliminar la propiedad privada. No sucedió. Que íbamos a destruir las iglesias. No sucedió. Eso se dijo en campaña en las 32 entidades federativas. Y es que ustedes le apuestan a la histeria colectiva, pero no se dan cuenta que el pueblo de México ya no les escucha, por más fuerte que griten, por más mentiras que repitan, por más espacios que tengan en las mesas de debate de los medios de comunicación. El pueblo ya no les cree. Quiero ver a los senadores de oposición después de esta votación atreverse a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Carta Magna, la norma fundamental. Quiero ver que se atrevan a hablar de jerarquía constitucional después de esta votación. Y un mensaje a los ministros de la Suprema Corte que de justa no tienen nada. Su trabajo es defender la Constitución, no su Constitución. Y si no están de acuerdo con ella, renuncien a las magistraturas, a ser ministros, a los juzgados y preséntense a las elecciones con algún partido político para que puedan modificar la Constitución con legitimidad, la legitimidad popular que nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Renuncien a sus espacios y preséntense a las elecciones. Aquí se preguntó a un senador de Acción Nacional que nos dijera sobre un ejemplo de un recurso de amparo que haya logrado declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. No pudo responder. Empezó a hablar, acaba de llegar, de acción de inconstitucionalidad, empezó a hablar de controversia constitucional, pero no pudo dar un solo ejemplo de un amparo. ¿Por qué? Porque la ley de amparo es clara en su artículo 61. Miren, y con esto voy cerrando. El derecho se mueve en lenguaje y el lenguaje tiene una textura abierta. Y está sujeta a la interpretación, a la subjetividad. Pero hay ocasiones en las que la interpretación y la subjetividad no da lugar porque la ley es clara y dice el artículo 61 que pretendemos ratificar en la Constitución. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no están de acuerdo con esa disposición y con la disposición que el día de hoy aprobaremos en esta comisión y que en esta o en la próxima semana aprobaremos también en el Pleno del Senado, renuncien y preséntense a elecciones como hemos hecho nosotras y nosotros. Muchas gracias. Bien amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Marco Cortés que pide, aunque todo el mundo sabemos amigos que no está para pedir, dice que pide que sean más serios en la convocatoria y no estarlas variando. Y respecto del orden del día del pleno, dice que se entiende y festeja que hayan matizado la propuesta que se hizo en base a lo que se está circulando, matizando o quitando lo de la convencionalidad, quitando la modificación al artículo 1 constitucional, que era una locura regresiva y se tiene que estudiar a fondo la propuesta que se les está entregando, pero se tiene que tener certeza plena de cuándo este asunto
pronto se vaya a tratar en el Pleno, porque es una reforma constitucional. Sí, del senador Augusto, le cierra toditita lo que se llama ociboca y le dice que calma coita, que entiende la preocupación que tiene Marco Cortés, pero que les recuerda lo que va de la legislatura nunca se ha sesionado de la manera que dice Marco y ni se piensa hacer, porque si se quisiera hacer, bastaría con que los 86 senadores que integran el bloque mayoritario acudieran a la sesión, pero no es esa la intención, pero que cada quien se haga responsable de la asistencia de sus senadores, dijo Adán Augusto. Van a promover la reelección de AMLO y ya vieron que no, así es de que pura boca suelta de Marco y la oposición, dijo Andrea Chávez. Al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.